Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola amigos, como todo fin de semana, el placer del encuentro, de poder charlar de modo distendido, de poder abordar los otros temas, los temas importantes, los temas que nos hacen como sociedad, que nos constituyen como hombres, temas que muchas veces nos interpelan y ejemplos que a veces son difíciles de encontrar. Pareciera una paradoja, un oxímoron, un empresario santo o en camino de la santidad. Ella se llama Claudia Carvajal Insaurraga. Claudia es licenciada en Ciencias de la Educación. Es autora de infinidad de libros sobre temas vinculados con lo eclesiástico, con lo religioso, y es la presidente de la Acción Católica. Además dirige el programa de política social, que es una diplomatura que se dicta a distancia a toda Latinoamérica. Y vamos a hablar en primera instancia sobre este empresario y después vamos a hablar un poco de esta política social que pareciera ser en muchos casos la gran ausente, ¿no? En nuestro país y en varias regiones del continente que alguna vez alguien lo llamó el continente de la esperanza, esperanza que tal vez está muy devaluada, ¿no? Claudia, ¿cómo le va? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Claudia, el último trabajo tiene que ver con Enrique Yo, ¿no es cierto? Su legado, y estamos hablando de un hombre que fue empresario y está en proceso de canonización. Así es, Enrique. Yo, un joven empresario, Uh-huh. porque su vida fue muy corta, que supo encarnar los valores humanos, los valores cristianos y volcarlo al mundo de la empresa en una Argentina siempre compleja Sí. y con grandes desafíos. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo Enrique Yo de distinto como empresario y por qué esta admiración, este reconocimiento y este proceso de canonización que está muy avanzado? Yo creo que en realidad hizo extraordinario lo ordinario de su vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, al abrazar, bueno, los valores con convicción, a tener una certeza de hacia dónde ir, al haber descubierto el mundo obrero, porque él en un principio su discernimiento cuando lo invitan a participar de las empresas familiares, bueno, Era de una familia de abolengo de dinero. exactamente, Ajá. había, primero hace un paso por la Armada, Ajá. a muy temprana edad. ¿Qué va? ¿Al liceo militar? Va al Liceo Naval, Mm. allí hace sus primeros años, ingresa muy joven, es el más joven estudiante que ingresa a la ¿Egresa Academia de ahí? egresa de ahí, navega, es decir, hace su viaje, se recibe, y en este proceso, alrededor de los 20, 22 años, comienza a hacer un discernimiento cuando se pone de novio si este es el lugar
donde quiere seguir desarrollando su servicio. Ujú. Va postergando esta decisión porque el mundo se encontraba en guerra y porque él quería servir a la patria, a la institución que lo había formado con responsabilidad, pero él ya va haciendo un camino. ¿Qué estamos hablando? ¿La Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial. Ajá. Segunda Guerra Mundial. Él va haciendo un discernimiento de si este es su lugar. Allí, bueno, le ofrecen incorporarse a la empresa familiar y él un poco piensa que es mejor hacerlo desde abajo, no en un rol. Empresa familiar que producían ¿qué? Vidrio, Rigoló. Ajá. Rigoló. Ahí, ¿Esa empresa la había fundado su padre, su abuelo? no recuerdo bien, no te puedo decir con exactitud. Sí. Sí sé que era una empresa. Y era una empresa familiar. argentina. Sí, instalada, sigue estando en Berazategui, una empresa enorme en aquellos años para quienes vivimos la década del 70 o de los 80, seguramente los vasos Claro. en nuestras casas o sí. los platos pertenecían a Rigoló. Y bueno, ahí cuando él ya decide dejar la armada e insertarse, un sacerdote amigo con el que él va charlando estas decisiones que va tomando, le dice que él puede hacer mucho más bien si acepta el puesto de gestión que le ¿De quién ofrecían. estamos hablando? El sacerdote. El sacerdote creo que era su tío. Ajá. Y allí... A ver, ¿es ese mismo yo que aparece en tantas calles de Pinamar? Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Y cómo lleva él a cabo esta empresa familiar? ¿Tiene algún tipo de formación económica, en administración o en algo al respecto o no? La va teniendo también en el propio ser. En el hacer, en el hacer. Recibe y después comienza a perfeccionarse, ¿no? Uh-huh. Comienza a viajar a Estados Unidos, luego que deja la empresa, la Marina, empieza a constituir su familia. Yo a veces cuando releo las páginas de la biografía de Enrique, yo no soy biógrafa de él, no soy una relectora de esa biografía, yo digo cuánta plenitud y cuánto desarrollo en poquísimos años, ¿no? Enrique y murió mirada visionaria, ¿no? Sí, y murió a los 21 años, a los 41 años. Su re vida joven, comenzó recontra joven. Claro, ¿Y a qué edad se casó? A los 21. ¿No? A los 21 y tuvo varios hijos. 9 hijos. Nueve hijos. ¿Y cómo fue sostener a esos 9 hijos? Un empresario en una Argentina convulsionada, donde hubo tiempos complejos, porque tampoco el peronismo se le hacía muy fácil a los empresarios, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí, a través de las cartas que se escriben con Cecilia, primero su novia y luego su esposa. Cecilia Bunge. Cecilia Bunge. Entre los dos son dueños de medio Pinamar, ¿no? Porque si no es Bunge, yo es Pinamar, ¿no? Todas las calles ahí se encuentran. Sí. Van haciendo un discernimiento. La verdad que es muy interesante leer ese proceso, ¿no? Una amiga mía dice, a Cecilia también habría que hacerle una causa de beatificación, porque evidentemente ambos formularon un proyecto de y vida además familiar supo acompañar tal vez en algún momento desde las sombras y de pronto se vio muy joven viuda, ¿no? Exacto, pero es que sin duda, porque Enrique fue multifacético, es decir, su empresa participaba de la Acción Católica, participaba de otras organizaciones. Él es el fundador de ACDE, ¿no? Él es fundador de ACDE. Es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Siendo parte de la Acción Católica y en un diálogo que venía teniendo con quien era una gran figura de ese tiempo, el padre Monseñor Manuel Moledo, vienen observando esta necesidad de insertarse, formar una organización junto a otras de otras características que estaban naciendo en igual momento para dedicarse, para poner foco en un sector de la realidad que necesitaba, de una mirada de valores, de unir fuerzas, y así surge esta iniciativa de la creación de ACDE. Después me va a contar dónde recluta a su personal. ¿Cuál es el vínculo que él establece con su personal? ¿Y por qué en algún momento de su vida él dice
que tenía sangre obrera, ¿no? Estamos hablando con Claudia Carvajal Insaurraga, estamos hablando de Enrique Yo, un empresario ejemplar, ejemplar desde lo económico porque le fue muy bien, y ejemplar también desde los valores humanos. Lo planteaba al principio como un oxímoron porque no es una pieza fácil de encontrar en un empresariado muy corporativo como el argentino, que cuando puede vive del Estado y que cuando tiene ganancias va por más, y que a veces responsabilidad social es un departamento de la empresa un poco para lavar imagen. De todo esto, de mucho más en esto que es Modo Vida. Gustavo García en la operación, respiramos música y seguimos. לא מכירה להפסיד, כל מה שעברתי נשאר לתמיד. מילים שזרקת אתמול היום מקבלות יותר משמעות. צללתי ללא מצופים, הציפו אותי רגשות עמוקים. חשבתי שככה פשוט לחיות או למות יהיה יותר טוב, יותר טוב. אז אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, זהו ביס ויין ביד. אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, זהו ביס ויין ביד. ואיך אתה שוב שובר את התמונה, אתמול עוד הייתה שמלה לבנה. ברכב נסענו שעות וציינו עתיד. נו טוב, גבר הוא בא והולך, זה שהולך לרוב מסתבך. אני מתה על זה שזה שהולך תמיד רוצה לחזור כמו שיכור. אז אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, זהו ביס ויין ביד. אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, זהו ביס ויין ביד. אולי זו רק אני שלה לי כשאתה כבר במקום אחר. שעת לי בתוך עולם מוזר, כי השגרה הזאת כבדה עליי ובא לי לוותר עליך ועל כל מה שהיה. אז אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, זהו ביס ויין ביד. Capítulo 2. Estamos con Claudia Carvajal Insaurraga. Estamos hablando de Enrique Yo, un hombre en proceso de canonización, un empresario muy particular, un hombre que se fue muy joven, a los 41 años, con 9 hijos, íntimamente vinculado a la fábrica Rigoló. Y Claudia, ¿por qué Enrique dice que él tiene sangre obrera? Bueno, es un testimonio, porque en realidad uno a veces lo toma como una anécdota, pero es un testimonio muy fuerte, porque Enrique cuando, ya estaba muy mal, eran sus últimos momentos Tenía de vida. cáncer, Tenía ¿no? cáncer y necesitaba transfusiones. ¿Tuvo una agonía muy larga? Mira, sé que su enfermedad comenzó en el 57 y él murió en el 61. Ahora, durante todo ese tiempo él siguió manteniendo sus actividades. El último tramo no sé cuán largo ha sido, pero ya estando en
en este proceso se necesitaba sangre. Escribe, ¿no? Escribe mucho, Muchísimo, ¿no? muchísimo. Y escribe que cartas. Cartas, notas, su proyecto de vida, sus avances espirituales. ¿Lo sus publica eso o no? Bueno, su familia, Sí. Sarita. Bueno, Sara no para. Sara es su hija más grande, ¿no? Así es. Y Sara además, bueno, es una mujer que también viene de los medios porque está casada con el empresario Crito, que fueron dueños de muchísimas radios acá en la Argentina, ¿no? Hasta que las vendieron. Así es. Y Sara, bueno, han hecho toda esta compaginación de las notas. Nosotros en la Acción Católica tenemos también muchas charlas, muchos discursos que Enrique dio en distintos lugares por su rol, primero como tesorero de la Junta Nacional y después como presidente de los hombres de la Acción Católica. Pero, por ejemplo, a nosotros, Elsa y Sara nos regalaron la Biblia. Enrique es una Biblia en francés y está toda apuntada con estos pensamientos que él iba haciendo cuando reflexionaba la palabra. Se ve, digo, tiene como esa trazabilidad cuando uno lee de su historia de vida, ¿no? De sus anhelos, de sus expectativas, de sus limitaciones, porque él reconocía también. ¿Qué reconocía como limitación? No, muchas veces decía esto de que tenía que ser mejor, que tenía que escuchar más. Esto es lo que ¿Era un recuerdo. apasionado? Sí, era un apasionado. Sí. El otro día mi hija, Sarita, escribió un libro de las cartas de amor, ¿no? Entre Enrique y Cecilia. Entre Enrique y Cecilia. Su papá y su mamá. Sus abuelos. Sus abuelos, perdón. Sarita es la hija de Sara. Y los jóvenes con ese lenguaje tan actual me decían, ay mamá, Enrique era un goma, me decía, pero yo quiero un novio así. Claro. Porque ese vínculo, ¿no? Cotidiano, de superación, de hacia dónde ir la familia, de las opciones, todo lo dejó por escrito. Fue un gran escritor. Un gran escritor. Contame que estábamos hablando de por qué él dice que tiene sangre obrera. Bueno, porque en esa oportunidad, cuando se necesita hacerle una transfusión y en el ámbito de su empresa se le pide colaboración a los empleados, sé que era tanta la fila de donantes, obreros, que se acercaron a la clínica a donar y donaron, que él cuando lo supo dijo, bueno, por fin tengo corren sangre obrera en mis venas. Lo querían mucho, ¿no? Sí. Sus empleados. Sí. ¿Por qué lo querían tanto? Yo he tenido, bueno, además de lo que he leído, he tenido la oportunidad de hablar con dos de ellos. Uno que ya deben ser grandes, ¿no? Y don Alfredo Benedetti debe rondar los 94, 95 años. Y no te vas con chiquitas vos, ¿no, Claudia? Es el papá de un gran amigo mío. Sí. Y después con Carlos Custer, que fue embajador en el Vaticano y demás, y que también fue dirigente sindical en Rigoló y lo conocieron. Y es muy lindo escuchar. Ahora, qué carrera que han hecho algunos de ellos también, ¿no? Porque de obrero o del sindicato a la carrera diplomática. Otros santos de la puerta de al lado. Digamos, hombres de una sola pieza, de una entrega generosa, de una mirada en perspectiva espectacular. Aún hoy, a su edad, es un encanto hablar con ellos dos. Y bueno, los dos, pero digo esto de destacar la sencillez, la capacidad de escucha, el posicionarse en el lugar del otro, de los demás. Les escucha los problemas personales, los problemas hay muchos familiares. Testimonios familiares, involucrarse con eso. Se compromete económicamente a veces a ayudarlos en muchas oportunidades, ¿no? En estos dos casos, por ejemplo, Carlos nos contaba que ellos eran de Quilmes y bueno, preocupados por la realidad de la zona, un tiempo también donde había mucho juego y muchas problemáticas. Él era un hacedor de espacios y de facilitarle a los jóvenes
espacios, lugares, aún dinero para que se pudieran reunir y encontrar en la comunidad otro eje vertebrador de la vida de Enrique. Bueno, espacios para hacer fuerza y para vivir junto estos valores, ¿no? Y Alfredo era miembro de la JOC, que era la Juventud Obrera Católica en ese momento. ¿Que son el Círculo de Obreros Católicos? No, ellos eran una rama de la Acción Católica de esa época, somos como primos hermanos en realidad, ¿no? Sí. Pero que también, que se acercan a él frente a las dificultades que solemos tener todas las organizaciones sociales para llevar adelante nuestros proyectos, a contarle a Enrique. Y bueno, y Enrique, que había conocido la JOC a través de los escritos, también los acompaña, los apoya, sin conocerlos personalmente, ¿no? Pero sabiendo el valor de la obra y la confianza en la palabra que le daba este muchachito, porque Alfredo era un muchachito, apoyar la obra. Ambos, obviamente, son testigos de la obreros causa. Llega a tener la empresa? Impresionante, no te sé decir, enorme. ¿Y por qué el proceso de canonización y a partir de qué? En realidad, los procesos de canonización, que son procesos largos, en general... Es cuando la Iglesia decide recorrer o investigar si una persona puede ser considerada santa, ¿no? Y para eso son necesarios milagros. Exactamente. En realidad es un proceso donde, a partir de una institución o personas que los conocieron, proponen el modelo de vida cristiana de una persona en este grado, ¿no? En un grado que impacta, que deja huella, que transforma, y comienza una mirada hacia atrás de, bueno, ¿qué pasó en la vida de estas personas? ¿Qué virtudes llevó hasta el grado heroico? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuál es su contexto? Y entonces se inicia lo que nosotros llamamos las distintas etapas, la etapa diocesana, que es en el lugar donde fallece esta persona, después la fase romana, que es donde se estudia toda esta historia, y con la constatación de un milagro conseguido por su intercesión, se da el paso de la beatificación. En este momento... Beatificación es un paso en el... Es un paso en el proceso. Enrique, primero, cuando se abre la causa, se los llama siervos de Dios. Después el Papa los declara, ya cuando se estudia sus virtudes heroicas, el Papa los declara venerable, que es en la situación en que se encuentra ahora Enrique. Y cuando se comprueba un milagro que tiene todo un tiempo de estudio muy serio, porque los médicos deben certificar de que allí no hay razón humana que haya intervenido para que suceda el hecho, cuando eso se certifica, pasa a ser beato. En este caso, en el caso de Enrique, se está estudiando un presunto milagro. Se dice así, presunto milagro, hasta que realmente ¿Y de se quién comprueba. se trata y de qué se habla? Sabes que yo ahora no lo recuerdo con exactitud, pero es un hecho aquí de la Argentina, que está en Roma hace unos años. ¿Y esa persona está viva? Sí, creo que sí. Bien, ¿cómo lo toman los otros empresarios? ¿Cómo es su vínculo con el resto del empresariado argentino? A ver, yo no vengo del mundo de la empresa, pero te puedo sí contar, que los testimonios actuales que uno recoge. Justamente el sábado estuve presentando tu libro. Presentando el libro La Plata, y la mayoría de los empresarios... ¿Sos autora única de este libro? De este libro sí. Tiene una parte que es un aporte de Sara hacia el final del libro, con todo lo que tiene que dar la reconstrucción histórica para llevarlo al proceso. Para encuadrarlo o enmarcarlo. ¿El libro se llama cómo? El libro se llama El legado de Enrique Yo, un laico de la Acción Católica que inspira. Vos hablas de virtudes de él desarrolladas. Si tuvieses que señalar esas 3 virtudes, ¿cuáles señalarías como de alguna manera lo que lo marca como un ser excepcional?
Primero, yo diría la simplicidad. Hay un testimonio muy lindo de su hijo varón que dice, papá hacía bien las cosas de todos los días, la simplicidad, Sí. ¿no? La segunda, la coherencia. La coherencia, es decir, lo que proclamaba, lo que leía, lo que Sí. se proponía, lo llevaba a la práctica. Lo llevaba a la práctica. Un hombre coherente. Al costo que fuera, significase. una sola pieza. Y el tercero que yo resaltaría desde una enorme espiritualidad encarnada en la vida, no volando, sino encarnada, esa que transforma la vida, una generosa entrega. Ujú. Y como las limitaciones vos señalabas de alguna manera, la dificultad a veces para escuchar, ¿no? Sí, él decía, tengo que escuchar más. Hacía una propuesta de un cálculo de tiempo enorme en la escucha y poca en la palabra, ¿no? Y dicen que así lo ejercitaba, ¿no? Escuchaba, y después llegaba a su síntesis o a su propuesta, pero siempre dándole importancia al otro, ¿no? En tiempos de esta vorágine que vivimos, donde se escucha tan poco y muchas veces... Lo decimos ahí en la apertura del programa, ¿no? Bueno, cuando lo escuchaba pensaba en eso, ¿no? En esa... Nos aturdimos. En cambio él escuchaba, después hacía su propuesta, su síntesis, y actuaba, ¿no? ¿Por qué decidiste meterte con Enrique Yo? Bueno, en realidad, primero y principal, porque Enrique maduró su vocación cristiana, que la recibió obviamente desde su propio contexto familiar, su mamá por sobre todo, los colegios donde se educó, en La Salle, la propia Armada, pero su vocación como laico la maduró en la Acción Católica. ¿En algún momento él pensó en ser cura o tuvo algún tipo de vocación religiosa? Creo que no, yo lo desconozco. Y supongo que no, porque enseguida ingresó a la Armada, enseguida se puso de novio. Sí. Y cuando deja la Armada, enseguida ingresa a la Acción Católica Argentina, que ya había conocido estando en la Armada, con este proyecto de darle arraigo a su fe, a su compromiso social, a la doctrina social de la Iglesia que había conocido y que a él le parecía que era el cauce por donde vivir su inserción en el mundo, y nosotros como institución también le debíamos este espacio, ¿no? Se lo conoce mucho a Enrique desde lo empresarial, sobre todo. Ahora un poquito más también desde la Armada. Desde lo humano, sí. Pero nosotros queríamos dejar esto también, ¿no? Que el espacio comunitario, donde él maduró esta perspectiva de su compromiso cristiano, fue una institución eclesial, en este caso la nuestra, que en aquel momento de la Iglesia y de la sociedad era vertebradora de lo que nosotros llamamos el laicado en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es su vínculo con el peronismo y con los sindicatos? Sé que era un hombre de gran diálogo, sé que fue detenido. ¿Fue detenido? ¿Por qué motivo? Y en la época de la persecución, ¿no? Ajá. Pero no podría aseverar cuál era la relación. No lo sé. ¿Tuvo algún tipo de participación política él? ¿De militancia política? No, la desconozco. Yo la desconozco como para decirte, la desconozco realmente. ¿Qué se plantea con ACDE? Bueno, con ACDE, te contaba antes, surge esta proyección, esta mirada de organizar a quienes vivimos el cristianismo en nuestra vida temporal, civil, en especificarnos en distintas realidades. Dicen las madres de familia, los matrimonios, y se necesitaba algo en el campo empresarial. Entonces surge esta propuesta en este diálogo y en este análisis, porque Enrique había participado en la posguerra en una comisión
que arma el episcopado argentino en ese momento, a pedido de Pío XII, de ayudar a la sociedad europea destrozada por la guerra, y se forma un comité de ayuda cristiana para la Europa de la posguerra, liderado por quien era la presidenta en ese momento de las Mujeres de Acción Católica, y Enrique, siendo muy joven y empresario, es invitado a participar. Junto con otros... ¿De quién hablamos? ¿De Sarah McIntosh? No, de Sara, te voy a decir el nombre exacto para hacer justicia. Benedict, creo que es el apellido de ella. En ese comité comienzan a participar muchos empresarios que luego lo acompañan en ACDE, pero pasó tiempo entre una ACDE subsiste al día de hoy, ¿no es cierto? Sí. Y entrega premios, ¿no?, a los empresarios y a los emprendedores exitosos con algún tipo de responsabilidad social, ACDE ¿no? tiene una vida riquísima en el país, en crecimiento siempre. Ahora, por ejemplo, este sábado que acompañé el renacimiento de ACDE La Plata, bueno, sus desayunos o sus espacios, sus encuentros anuales para reflexionar sobre la realidad del país, el acompañamiento que hacen a los emprendedores. Es una institución para nosotros muy, muy querida desde la Acción Católica, porque bueno, son nuestros hermanos y nacieron del entusiasmo de aquellos hombres, y bueno, y trabajamos en muchas cosas juntos, nos acompañamos mucho. Tras el respiro musical, vamos a hablar, vamos a mencionar tus otros libros y vamos a hablar de la iglesia hoy, ¿no? Una iglesia en la mira, cuestionada por una cantidad de acciones, de decires, de obrares, y también una iglesia que también acciona en un sentido social y que contribuye de diversas maneras. Para quienes son católicos, una iglesia santa y una iglesia pecadora, y algunas dudas o cuestiones que siempre se ponen sobre el tapete y que tal vez podemos repensarlas junto a Claudia Insaurraga. Claudia, gracias por acompañarnos. Gustavo García en la operación técnica. Música, ¿le parece? אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי. אתה הבטחת 1000 נשיקות, מילים טובות, בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז טיפה בצד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, כשאתה
לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די. Capítulo 3. El libro de Claudia Carvajal se llama El legado de Enrique Yo. Y dentro de este legado, Claudia recoge algunas de las expresiones, de las frases, de los escritos de Enrique Yo, y dice: nosotros tenemos que multiplicar los bienes. Somos agentes multiplicadores de bienes, agentes superadores de diferencias sociales. Debemos unir a los hombres. Esta es nuestra función. En nuestro país fallan las actitudes. Debemos formar hombres capaces de dialogar. Y esto tiene que ver con la responsabilidad del dirigente de empresa. Debemos trabajar por la elevación del hombre. Somos los responsables de la ascensión humana de nuestro personal, sin trabar por eso de ninguna manera su legítima iniciativa y su necesaria responsabilidad. El dirigente de empresa debe considerar a cada uno de sus colaboradores humanos como un posible, a quien hay que facilitar la realización y ayudarle a encontrar y extraer lo mejor que tiene de sí mismo. No es lo único sobre lo que habla, y tampoco es el único libro de Claudia. ¿Cuáles otros escribiste, Claudia? A ver, bueno, varios. Yo, no, como siempre digo, yo no soy escritora, entonces por ahí después no me acuerdo mucho de los títulos, pero hemos trabajado sobre dignidad, dignidad para todos, que lo hemos hecho con Monseñor Jorge Lozano y con algunos de los profesores que participan de la experiencia de la diplomatura en liderazgo comunitario que realizamos. Después, por el camino de la justicia y la solidaridad, vamos por la vida, la nueva evangelización. Después tengo una serie una colección de libros que he hecho con una editorial de Italia sobre el Papa Francisco, sobre distintos temas de su vida en un ida y vuelta cuando él era cardenal aquí en la Argentina, y su magisterio actual sobre pastores, sinodalidad, misericordia, los temas centrales de su pontificado. Después el primero en esta época fue uno que escribí con una periodista, Virginia Bonar, cuando fue el Papa. Bueno, Virginia Bonar estuvo en cuando el Papa asume su pontificado, exacto, ¿no es cierto? Bueno, a su regreso, además, Virginia hace prensa del episcopado. A su regreso me propone, hacer un libro llamado La Revolución de la Fe. Y bueno, esos son los que me acuerdo ahora. Bien, hablando de la situación del país, él dice: el cristianismo, que si bien con San Agustín pondera la limosna al hambriento, sabe que es mejor procurar que no haya hambrientos. La pobreza involuntaria, especialmente si es causada por injusticias reales o aparentes, fruto de un sistema económico dado, sobre todo si son remediables, es un serio obstáculo a una sana y cristiana vida de familia, y por lo tanto el cristiano debe hacer lo posible para remediar esas injusticias y de ese modo facilitar a las personas afectadas en su camino al cielo sin tener que recurrir a un ejercicio heroico de la virtud. Pobreza que en la Argentina duele, y duele en el alma, porque un país que es capaz de producir, generar alimentos y exportar como para 10 argentinas, hay gente que pasa hambre, hay chicos que se van a la cama sin dormir. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Yo creo que, que ahí en la frase que acabas de leer de este pensamiento de Enrique, ahí está un poco la clave, ¿no?
sistemas injustos que han ido creciendo, desidia, falta Corrupción. corrupción, falta de compromisos nos han llevado, bueno, a este lugar alarmante, ¿no? Vos decías recién, es increíble pensar en una Argentina que tenga índices de pobreza del 52% y ni que hablar cuando hablamos de la infancia, ¿no? Además, ¿qué le vamos a dejar a esos chicos cuando cuando sabemos que un chico que no come en determinada etapa de su vida va a arrastrar problemas neurológicos de por vida? Y esto va a influir en el aprendizaje, en la inserción laboral, en la posibilidad de movilidad social y en su sobrevida, ¿no? Sin duda. Y uno, bueno, cuando nos impactan estos números, ¿no? Y vos decís, bueno, wow, ¿qué nos está pasando? Nosotros siempre decimos, hagamos el ejercicio de ponerle nombre a esos números, ¿no? Porque el 52% es un número, pero otra realidad es cuando es, no sé, Florencia, Carlitos, Sí. ¿no? Historias de vida que nosotros vemos a diario en las comunidades, que solo basta bajar para quien vive en el centro, recorrer las calles del centro, ver tantos hermanos. Bueno, con esto, ¿no? Yo llego a la mañana... ¿Cómo llegamos hasta ¿Cómo acá? llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo pudimos llegar hasta acá? Yo creo que, bueno, mirá, Enrique ya en los años 50 nos hace esta reflexión, han pasado tantos años, por eso también está, bueno, esta justicia necesaria, ¿no? Para revertir este hecho. Yo creo que Enrique nos inspira a eso, ¿no? A los empresarios, pero a toda la comunidad, ¿no? A toda la comunidad, ¿no? A esto de, él dice esto, ¿no? No hay que llegar a la pobreza. Ahora, ¿qué No hay que hacemos? Porque en el camino, si uno viene acá a la radio o camina 5 cuadras o se sienta en un bar, son 10, 15, 20 que te piden. Sí. ¿Y qué cambiamos con esa limosna? No, digamos, yo al menos como principio de vida siempre digo, si todo lo que puedo ayudar, ayudo, pero tengo conciencia y por eso trabajamos, bueno, en múltiples aspectos, que la única forma de cambiar esto es el compromiso en un cambio estructural, digamos, ¿no? La pobreza no se soluciona con lo que nosotros y muchísimas organizaciones hacen para la atención inmediata. Ahora, la Iglesia no reacciona tarde frente a estas cuestiones. Recién, hace muy poco tiempo, los obispos publican un documento en el que hablan que los jubilados eligen entre comer o comprarse los remedios. Pero esto viene ocurriendo hace tiempo y ahora está absolutamente empeorado, ¿no? Es decir, uno tiene la sensación que la Iglesia argentina es tibia en muchas oportunidades, ¿no? A ver, yo te voy a contar mi experiencia, mi experiencia personal de la que puedo dar testimonio y de la que me puedo hacer cargo, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que el trabajo capilar de la Iglesia es constante, es impresionante, impresionante, ¿eh? No solo de la Iglesia Católica, hay muchas otras organizaciones de fe, hermanos de otras confesiones, donde a la par en el barrio están día a día, 24 Judíos, por 24, evangélicos, Sí. todos ahí mancomunados en el día a día. Pero pareciera que nada alcanza. Que nada alcanza y que aumenta, y que aumenta. Yo siempre pienso... Ahora, también a veces fallan los liderazgos, ¿no? Porque uno ve a curas o obispos a veces muy distanciados de la realidad social o de conocer en profundidad el dolor de la gente, ¿no? Yo te digo, en los barrios yo veo cosas que a mí me admiran, de pastores entregadísimos, que inclusive uno a veces le dice, bueno, pará, tomate un descanso, no pueden, porque día a día, digamos,
innumerable cantidad de situaciones que atraviesan la vida de las personas en las barriadas más pobres, que tienen la contención humana de sacerdotes, de obispos, de laicos, y ya te digo, hermanos de otra fe que están ahí, que yo siempre digo, ¿qué sería de nuestro país sin esa fuerza contenedora? Vos ¿no? hablás de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs, también del trabajo de distintas iglesias, ¿no? Pero no hay una presencia importante del Estado en la materia, ¿no? Falta en tal sentido. Cuando escuchamos que se pudren alimentos en un galpón, o que en la Argentina a nadie se le cae una idea para buscar alimentos que de alguna manera reemplacen a los otros para que los chicos puedan comer la suficiente cantidad de proteínas, ¿no? No, ahí está el gran desafío, ¿no? Cómo esta fuerza, que está en lo territorial, que está ahí generando un montón de iniciativas educativas, deportivas, de salud, van tomando cuerpo, pero el Estado las potencia, las ayuda, le da cauce. Digamos, esto no es mágico, esto es una responsabilidad, además, que el Estado no puede negar, ¿no? No puede negar. No, por supuesto. ¿Por qué el Papa no viene a la Argentina? ¿Qué pregunta? ¿Es argentino? ¿Reniega de la argentinidad? No, después recibe a cada personaje espantoso en el Vaticano que uno dice... Todo lo contrario, yo creo que tiene un inmenso deseo de venir. Creo también que priorizar... Pero se le va la vida también, se ha tomado su tiempo. Sí, sin duda. Pero ha priorizado ir a los lugares donde era necesario alzar la voz y donde nadie iba, ¿no? En esta pastoral de lo periférico, de la periferia al centro. Ahora el recorrido maravilloso que está haciendo en este momento en Indonesia, en Asia, él eso lo ha puesto como prioridad. Y yo, desde mi lectura absolutamente personal y sin ninguna relación con el Papa, ¿No hay obediencia de vida? No. ¿No? A ver, hay sí obediencia filial, pero digo, no porque lo conozco, lo haya hablado con él. Yo creo que para él, le debe doler un poquito todavía no haber venido a la Argentina, pero lo hace con la convicción. ¿Usted cree? Después, Claudia, no te voy a tratar de usted porque te tuteé todo el tiempo. ¿Por qué recibe a quienes recibe y algunos no los recibe? Que también es lo que nos preguntamos. Y no habla de más a veces y toma partido cuando él tiene que ser el pastor de alguna manera de todos. Estamos hablando con Claudia Carvajal, ella es presidenta de la Acción Católica, es autora de El legado de Enrique Joyce, la banca. Música. איזה חיים מטורפים, אני ואת מאוהבים, הולכים ביחד להשתגע. לקפוץ בפארק בהופעה של שלמה, מי יודע כמה אנשים יבואו לראות אותו, לראות אותי, לראות אותך אהובתי. והשמיים מתוקים, בואי נלך קצת יחפים, אני אלך איתך לאן שאת רוצה. וכל היום אני קורא לך, בואי רקע ותתני לי נשיקה אחת קטנה ומתוקה. ואת כל כך יפה, אני כמו ילד נרגש, תתארו לכם עולם יפה וחדש, אני לא יכול לשתוק, אני רוצה לצעוק שכולם ישמעו כאן הלילה. ותראי את התאורה, היא מאירה לנו כמו שמש, שתחזור בסוף הלילה חזרה.
אז בואי תני לי עוד סיבוב, הלב כבר מפוצץ בגרוב, איך אני אוהב את זה שאת קצת מוזרה. את כזאת סוערת, בואי אליי גברת, את כזאת מתוקה. ואת כל כך יפה, אני כמו ילד נרגש, תתארו לכם עולם יפה וחדש, אני לא יכול לשתוק, אני רוצה לצעוק. Capítulo 4. Estamos con Claudia Carvajal, estamos hablando sobre su último libro, El legado de Enrique Yo. Estamos hablando también de una iglesia argentina que tiene luces y tiene sombras, de una iglesia que todavía creo que le cuesta alzar la voz en algunas circunstancias. No fue lo mismo que la iglesia chilena en los tiempos de los desaparecidos, ¿no? Donde fue una iglesia mucho más valiente, y eso se lo cuestionan muchas veces muchos argentinos. Ahora se ha dado a conocer un libro que se llama La verdad os hará libres, y bueno, donde se ponen todas estas situaciones. ¿Por qué tantos abusos sexuales en la iglesia, Claudia? Vos creo que lo decías al principio también, ¿no? La iglesia como sociedad divina y como sociedad humana, ¿no? Donde convive lo bueno y lo malo que cada uno de nosotros somos. Somos, digamos, la iglesia está constituida por seres humanos, como cualquier organización. Ahora, ¿no? uno tiene la sensación, porque abusar de un menor, estamos hablando de una patología grave, ¿no? De una persona, sea cura, sea civil, de lo que fuese. Uno tendría la sensación que muchas veces los procesos de selección de los seminarios sacerdotales no serían lo suficientemente rigurosos, ¿no? A la hora de la gente que ingresa y de la gente que egresa, ¿no? Yo creo que eso se ha ido modificando mucho con el paso del tiempo, y ya no solo una mirada desde lo eclesial, sino desde la sociedad. Desgraciadamente, estos tipos de patologías han crecido de una manera y se conocen de una manera. Pero además en el mundo entero. A ver, pero yo no voy a decir que solo por el celibato, pero el hecho del celibato y el voto de castidad que deben conservar los sacerdotes, ¿no contribuye también a que haya este tipo de acciones o de obrares? Yo no creo, porque si uno analiza la problemática del tema de los abusos, vos sabés que el mayor ámbito de los abusos sexuales son intrafamiliares. Sí, en el ámbito intrafamiliar. Y en este caso, sin embargo, no se daría esta condición que estás diciendo, ¿no? Yo creo que, digamos, que la problemática va fundamentalmente por, esta situación de maduración de las personas en su integridad, ¿no? Que se dan dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de la empresa, dentro del ejército. Y además a los más vulnerables, los niños, los carenciados, ¿no? La característica del abuso, ¿no? Como tragedia humana, en realidad es esto, es el abuso siempre al desprotegido, ¿no? Al que está, digamos, ahí en la condición del abusador, es el abuso sexual, de poder, el ejercicio del poder. El Vaticano tendría que vender sus bienes porque habiendo tanta pobreza en el mundo, ¿no se podría hacer algo? Es la pregunta que siempre hacen, ¿no? Los bienes del Vaticano son incuantificables como patrimonio de la humanidad, no lo puede vender porque no tiene dinero, y la obra que la Santa Sede y la Iglesia en general realiza en ayuda económica es enorme. Les invito a ver la página de Fides, donde están todas las estadísticas. Las estafas del Banco Ambrosiano también fueron forma parte incuantificables, ¿no? Forma parte de esto que decíamos antes, ¿no? De la gracia y del pecado. Pero muchas veces también en este análisis, como lo hacemos con todo,
siempre, obviamente, y porque duele, y porque no debiera así, y porque es más grave cuando sucede en los ámbitos eclesiales. De fe, eclesiales, sí, sin Sí, es el ninguna pecado duda. de escándalo del que habla la Biblia, Sin ¿no? ninguna duda, sin ninguna duda. Pero en general también no se contrapone cuánta gracia y cuánto bien hay, ¿no? A veces por 1, 2, 10, 100, 1000, no se habla de los otros millones entregados, ¿no? Hay mucha gracia en la vida de la Iglesia, mucha entrega generosa. El epílogo. Claudia Carvajal, presidente de la Acción Católica Argentina, autora de El legado de Enrique Yo. ¿Qué es la vida, Claudia? ¿Qué es la vida? Un don, una oportunidad y una gracia. Uh-huh. Y a pesar de las cosas tristísimas, aberrantes y dolorosas que muchas veces suceden en la vida. Sí, sin duda, sin duda. Insisto en esto sin caer en un falso optimismo y una mirada así idélica de la realidad, naif de la realidad. Digo, la vida es una oportunidad para hacer el bien, para hacer el bien, para hacer el bien. ¿Y es importante en esto ser felices? Sí, yo creo que la felicidad es consecuencia directa de hacer el bien. Uh-huh. A pesar de que a veces cueste. A ver, vos me decís que en la película esta siempre ganan los buenos. No se trata de ganar y de perder, se trata... Al final el chico se enamora de la chica y se casa con ella. No, yo digo, no se trata de eso, para mí se trata de esto, ¿no? Bueno, de vivirle y de testimoniar que se puede vivir bien, haciendo el bien, y que ese es el camino de la felicidad, que muchas... el otro día hablábamos en una reunión analizando, a veces la situación de los jóvenes. Decía, si a mí me dijeran que este camino, lo que están viviendo, los lleva a la felicidad, yo firmo, pero no los veo felices. Entonces, y hay una forma de vivir como la vivió Enrique y como la vivieron tantas mujeres y hombres de bien, que nos muestran que aunque a veces el fin no seremos tal vez muy malos ejemplos nosotros para los jóvenes, porque por algo los jóvenes tal vez se plantean tantas cuestiones o son tan escépticos. Por último, ¿para qué estamos? Estamos para esto que te decía antes, para hacer el bien, para tener ese proyecto que nos planifique, y en ese proyecto que nos planifique no es un proyecto individualista de nadie se salva solo. Nadie se salva solo y de nadie es feliz solo, ¿no? Hemos sido llamados a la vida para vivir en la comunidad, hemos sido llamados a la vida para compartir, hemos sido llamados a la vida, como dice Francisco, para caminar juntos. Claudia, gracias. Y quiero señalar algo muy positivo tuyo, que lo dije en algún momento de la entrevista. Te la bancás, no estás a la defensiva. Muchas veces entrevistando a líderes religiosos, cuando uno hace algunos señalamientos o algunas críticas, sale como una cuestión de no, esto no pasa, esto pasa. Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Gracias. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Decime la verdad, Sí, no me mientas. Sí, la pasé bien. Muchas gracias. Y bueno, esto, ¿no? Digo, aprender, ¿no? Aprender de Enrique. Sí. Y hagamos algo y hagamos lío también, como dice Francisco. No nos quedemos de brazos cruzados, ¿sí? Y el lío bueno. Sí, y que no nos lleven puestos, el lío bueno. Que hay muchos que nos necesitan. Y dejemos alguna huella. Así hay otros que lo necesitan, hay muchos que nos necesitan. Y si en algo los podemos hacer felices, nuestra vida realmente no es en vano. Gustavo García, ¿la pasó bien usted? Bueno, será hasta la próxima. Nos mudamos, pero nos quedamos en modo vida. Modo vida. Empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas,
y las preguntas que nos interpelan. Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramesani en Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.